Bendito Jesús, de olvidar. Las cosas importantes se tienden a olvidar, por eso siempre recordar lo que Dios hace y lo que Dios es muy importante. Gloria al Señor. Vamos a permitir que los niños vayan a su lugar asignado, que Dios bendiga a las maestras y le dé siempre esa sensibilidad de poderle llevar una palabra tocante a cada circunstancia de estos niños, que dé fuerza y nos bendiga a los niños al pasar por allí y al venir acá, que los motorizados y cualquier chofer de vehículo tenga la prudencia al pasar por acá. Gloria al Señor. Mientras nosotros vamos ubicándonos aquí en este escrito de Pablo a los Gálatas, vamos a tener desde el verso 6 hoy hasta ese verso 10, asunto mayúsculo que Pablo va a introducir para tratar, para bendecir nuestras vidas, porque lo que pasó una vez se repite, se repite y se repite. Gloria al nombre del Señor. Gálatas capítulo 1, desde el verso 6 al verso 10. De Corintios nos vinimos a los Gálatas y estamos haciendo un análisis de estas verdades que, como son palabra de Dios, siempre son aplicables a nosotros en todo tiempo, en todo momento. La palabra de Dios es aplicable a nosotros. Cuando lo tengan, ruego decir amén. Amén. Y entonces todos en pie, se le agradece que pueda ponerse en pie, que lo haga, para que leamos entonces todos en la mejor postura posible este escrito de Pablo desde el verso 6 al verso 10. Vamos a leer esta palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora les repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de ganar a los hombres? Pues, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Que Dios añada vida y paz a nosotros a través de su palabra. Amén. Puede aplaudir a Dios antes de sentarse. Como siempre hemos dicho, la palabra de Dios ocupa un lugar importantísimo en la reunión donde su nombre es exaltado, porque ella es la guía máxima de todo lo que hacemos, la Biblia. La Biblia es la guía máxima de todo lo que hacemos. Entonces, en nuestros servicios, cuando adoramos, estamos prestándole, o Dios está prestando atención a nuestra adoración porque estamos dirigiéndonos a Él. Pero cuando se trata de la palabra, entonces nosotros nos toca prestar atención para saber lo que Dios nos va a decir. Amén. Porque Dios siempre tiene algo que decirnos, solo que nosotros a veces no estamos escuchando. Pero Dios siempre está hablando, porque Él sabe que el hombre, desde que se zafó de sus manos, es muy proclive al peligro, muy proclive a las circunstancias adversas y difíciles. Ok, en el cambio que hemos hecho de estudio de Corintios a Gálatas, ya hemos dicho algunas cosas importantes, tales como que Pablo visitó este lugar, y una vez que visitó este lugar como misionero, luego que vienen las noticias de la iglesia en Galacia, compuesta por 3 grandes ciudades, entonces se dio cuenta, se dio por entendido de que el diablo, que el Señor lo reprende, siempre está buscando cómo obrar, y si haya una mente fértil, un oído presto, ahí va a poner su semilla de mentira. Esto no es nada nuevo.
el hecho de que el enemigo quiera cambiar lo que fluye de la boca de Dios. Cuando fluye de la boca de Dios, él no puede hacer nada. Es cuando llega a la mente del hombre donde él empieza a trabajar. ¿Están entendiendo? Porque él sabe que la palabra de Dios, él no la puede cambiar, pero cuando el recipiente al cual es enviado, que es el hombre, duda o se dispone a oír otras voces de las que está escuchando, entonces viene el problema. Ya ustedes saben lo que sucedió en Génesis capítulo 3. Siempre partiremos de allí porque ahí está todo el logotipo del enemigo para las múltiples falsas enseñanzas desde que el hombre está en la tierra. Él cambió la palabra de Dios en la mente de aquella mujer. ¿Y cómo la cambió? Porque la mujer prestó oído a esta falsedad, no entendiendo que ya Dios había dicho con claridad lo que se debía hacer. Traigo esta referencia porque desde allí quiero que tengan en mente cómo el enemigo pudo pervertir, pudo tergiversar, pudo desviar el evangelio en la mente de los Gálatas. La misma patraña, la misma saltimaña, la misma forma. Luego vemos en un libro primero de Reyes, capítulo 13, en el verso 18. Vemos también una forma de ultraje, de engaño y de cambio hacia lo que Dios había dicho. Dios se le reveló a un profeta y le habló con claridad y precisión, diciéndole: vas a ir a la ciudad. Como esa ciudad está contaminada por el pecado, no entres por un camino y salgas por el mismo, vas a salir por otro camino para que nadie te siga y no vas a comer allí pan de nadie. Y así fue el profeta y dio la palabra y fueron bendecidos la gente, o por lo menos alcanzó el propósito. Pero luego, yendo un profeta viejo, un hombre que estaba desfasado de la voluntad de Dios, que vivía bajo sus propios términos, lejos de la ley de Dios, se le metió la idea diabólica, aunque la Biblia allí tiene ese protocolo allí que no habla del enemigo que se metió en este hombre, pero entendemos que toda idea extraña y mala en el corazón del hombre tiene un origen que es el enemigo. Se le metió este hombre y alcanzó a aquel profeta y le dijo de manera mentirosa, usando el nombre de Jehová, porque él era profeta: Dios me ha dicho que puedes venir a mi casa, que puedes comer, que puedes hacer aquello. Y este hombre, sin preguntarle al Dios del cielo y cambiando la palabra, porque él no debió ni siquiera haber preguntado nada a Dios, porque Dios fue preciso, le dijo lo que tenía que hacer. Por cierto, usted sabe que en la escritura todo lo que nosotros debemos hacer está preciso. No hay nada que añadir ni nada que quitar, todo está preciso. La cuestión es conocerlo y aplicarlo. En ese conocer es donde el enemigo va a usar ese tramo de nosotros conocer la palabra enviada, tratar de cambiar el sentido de lo que se quiere decir. La ruina de este profeta de Dios fue triste y grande, porque murió, quedando como un espectáculo de un hombre que no alcanzó la plena voluntad de Dios, porque le hizo caso a un hombre que se autoproclamó vocero de Dios, profeta de Dios. Y en la Biblia está denunciado de que van a venir espíritus engañadores y hombres con astucia almática para mover las masas o sencillamente para tergiversar a la gente de la palabra de Dios. En los Gálatas estaba pasando que, aunque estaba la iglesia naciendo, esta carta que Pablo escribe está fechada en el año 49 de la era cristiana, ni siquiera había pasado medio siglo. En el año 49 Pablo se ve en la necesidad de escribirle a los Gálatas estas poderosísimas verdades, y mire cómo comienza esta parte después que le saluda y le dice a los hermanos que le respaldan: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Maravillado quiere decir sorprendido, estupefacto. No lo puedo casi ni aceptar el hecho de que ustedes hayan recibido el evangelio puro de paz, de alegría, de gozo, y que ahora estén siguiendo un evangelio diferente. Saben, en cuanto a este tipo de asuntos de la diferencia, Pablo va a introducir la palabra diferente y va a introducir la palabra otro, que está allí en el mismo verso 7. Diferente es que del mismo tipo, pero que difiere. Pero otro es que incluso es total y diametralmente opuesto. Así comenzó el asunto.
Ellos empezaron a hacer diferencia del evangelio y empezaron a creer un evangelio diferente, pero luego cuando empezaron la práctica cambiaron total y absolutamente todo, porque todo lo que comienza mal sigue mal y termina más mal. Entonces, ¿por qué la importancia de este escrito y por qué nosotros debemos saber lo que está pasando? Porque ¿será que hoy es diferente a estos tiempos de la iglesia primitiva? El mismo enemigo sigue con la idea de tergiversar y de engañar a las personas, al punto de que hay muchas personas que se autoproclaman cristianos y sencillamente viven la vida a sus antojos. Religiones consumadas en la tierra que tienen vivencias extrañas, aunque ellas dicen que se basan en la Biblia y en los escritos de Jesús y que son seguidores de Cristo. Y lamentablemente han tergiversado, han confundido, han extraviado las verdades bíblicas, porque el enemigo tiene gran plan en eso. Yo les dije que el asunto mayúsculo acá es que esta gente estaba pretendiendo que la salvación, que es de gracia, que es de gratis, que no hay que hacer nada para merecerla, ellos estaban diciendo, los judíos estaban tratando de que la iglesia cambiara, de que tenían que guardar los rituales judíos, tenían que circuncidarse, guardar los días, las lunas y una cantidad de rituales que ni ellos mismos, siendo judíos de pura cepa, habían podido practicar a la perfección, porque los rituales y los dimes y diretes y los formatos que el hombre crea, eso hace que la persona se convierta como en un robot. Se convierte en un robot, pero llega un momento en que hierra, porque ni siquiera sabe de tanto andar automático, en modo automático, cuando en verdad tiene que tomar su vida y darle ejecútese. Por eso ustedes y yo siempre debemos revisarnos cada vez que venimos a nuestro servicio, si lo estoy haciendo de manera automática o lo estoy haciendo porque voy a adorar a Dios y a sentir su presencia. Voy a acercarme a Dios para encontrarme con Él. Cuando vengo al servicio, ¿vengo en modo automático o sencillamente sé que Dios puede hacer algo nuevo hoy? Si yo vengo en esa apertura, es lo que Dios quiere, porque Dios siempre está obrando. Pero cuando nosotros damos las cosas por cierto y creemos que todo va a ser tal cual como lo estamos viendo, nos estamos cegando y nos estamos cohibiendo de las múltiples y grandes bendiciones que Dios tiene entre nosotros. Sobre todo que la presencia de Dios es muy dinámica y es muy activa. Es extraordinaria la presencia de Dios y todos acá debemos recibirla desde que se abre nuestro servicio o desde nuestra casa, que lo que venimos es a multiplicarnos. Se abre nuestro servicio en oración, la adoración, y en todo momento del servicio estamos cultivando la presencia de Dios. Pablo dice, no que haya otro, no hay otro evangelio. Pero fíjense la pretensión, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿De dónde vendrá ese deseo de pervertir y extraviar, confundir el evangelio? ¿De dónde viene? Del mismo que le susurró la mujer en el huerto del Edén. Del mismo que le dijo que el falso profeta lo quisiera. El mismo que ha hecho estragos en cada grupo donde la gente se levanta para adorar a Dios. El enemigo tiene sus múltiples formas de trabajo y de trato. Y en cuanto a los espíritus que operan en los grupos cristianos, son casi imperceptibles, porque ellos se camuflajean con religión. Se camuflajean hasta hablando como cristianos, usan la palabra. Los espíritus engañadores que vienen para estos tiempos a los grupos cristianos no son fáciles de discernir. El que no conoce la escritura puede sencillamente comerle el cuento o ser extraviado en alguna práctica del evangelio. Gracias a Dios, nosotros tenemos la palabra que le costó a muchos hombres su vida para que llegara a nosotros. La Biblia que usted y yo hoy tenemos, esto le costó a hombres y mujeres su vida, murieron por causa de traducir la palabra para que nos llegara a nosotros. Así que hoy no se justifica que hayan creyentes que no sepan lo que la Biblia dice y que no la tengan para estudiarla y escudriñarla. Y lo tremendo de la Biblia es que, como es una palabra viva, si yo la dejo de oír, si yo la dejo de practicar, ella sigue viva, ella sigue activa, pero yo me desactivo y yo me empiezo a morir. Porque la fuente de vida del creyente
Es Cristo a través de la palabra. Aleluya. Y necesitamos saber en qué persiste, en qué consiste, para nosotros mantenernos firmes, porque la palabra que hemos recibido tenemos que retenerla hasta el final de nuestros días. El enemigo tiene esperanza de que en algún momento nos va a robar la palabra. ¿Se acuerdan cuando Jesús en el 13 de Mateo contó la parábola del sembrador? Dice en uno de esos terrenos que vinieron las aves y tomaron la semilla, que es la palabra de Dios. Eso es una ecuación simple que siempre está sucediendo en cualquier lugar donde se predique la palabra. Si usted no recibe la palabra como buen terreno y la deja en su superficie mental, el enemigo viene y la roba. Es posible, para contarte de lo que te estoy diciendo, para hablarte en un esquema, en una gráfica clara, es posible que alguien haya venido acá con una cosa muy básica, que es la falta de perdón, pero él está confundido. Ella está confundida, ella piensa que perdonó, aunque tiene esa cosquillita por allí, pero no le para porque el alma ha dicho, no, no te preocupes por eso, ¿verdad? Y la palabra de Dios lo enfrenta esa mañana, esa tarde, ese mediodía, esa noche, y le revela de que tiene que perdonar ya, que ya no hay tiempo para eso porque mañana es tarde. Ella queda prendida en esa palabra, queda claro en esa palabra, y ella se salvó corriendo de aquí a pedirle perdón a Manduco. Pero cuando va por el camino lo llama Manduca y le dice, mira, el hombre está hablando más mal de ti que nunca. No te acerques por acá porque el hombre tiene un 3 canales en la mano. 3 canales es un machete. Aquellos los jóvenes que trabajan mucho con celular no saben que es un 3 canales. Una forma de machete bien perturbador cuando está muy amolado y un hombre obstinado o una mujer obstinada la tiene en su mano. Bueno, le dicen a ese hombre por mensaje que no vaya. ¿Qué tiene que hacer él? ¿Ir o no ir? Ir. ¿Por qué? Porque recibió la palabra de ¿quién? Dios. Pero el diablo usa estas estratagemas para robarse. Le dice, no, mejor voy cuando ese hombre se calme. Y lamentablemente ese hombre muere. ¿Y sabe por qué no iba a morir ese hombre? Porque Dios trató con este que tiene el problema para ir a hacer las paces con aquel, para que recibiera paz y se salvara. Pero por causa de que él no hizo caso y puso su pellejo en resguardo, puso sus intereses en resguardo, entonces dejó para mañana la palabra de Dios. Y cuando se trata de palabras y remas que salen de la boca de Dios y de la Escritura para nosotros, dice, si oyes hoy la voz de Dios, no endurezcáis, porque mañana es tarde. Entonces, el evangelio que se recibe como el evangelio de la doctrina, que no va a cambiar ni son remas que vienen para ayudarnos en nuestra vida cotidiana, no, la doctrina, lo que no cambia, lo que no cambia. Aquí Pablo está diciendo que Cristo que salvó a esta gente por gracia no ha cambiado ni va a cambiar. Si el judío tiene una mentalidad de que aceptar a Cristo tiene que guardar sus rituales, ese es un problema de él. Y está diferenciando el evangelio porque el evangelio es puro. El evangelio, cuando se le añaden elementos, ornamentos, se liga y se empieza a diluir, se daña a la gente, no el evangelio, porque el evangelio se mantiene puro, es la gente la que se daña. El evangelio se ha mantenido puro desde que salió de la boca de Cristo. ¿En quiénes? En los corazones de los santos. Pero en las personas que tratan de pervertir y de poner en práctica su propio evangelio, es complejo y es difuso y no trae resultados. Porque es que estamos viendo tantas anomalías en los distintos grupos cristianos, que se escuchen escándalos terribles que no puedo decir por acá en los grupos cristianos. ¿Por qué? Porque esas personas han diluido lo que ellos creen del evangelio, han alterado lo que ellos dicen del evangelio, y lamentablemente ese es un evangelio diferente. Del que fluyó de la boca de Cristo, no. El que fluyó de la boca de Cristo es por gracia. Salva a las personas y las hace justa y santa. Y la gente tiene un cambio de manera inmediata. Por eso no ligamos, si como ciertos grupos que han hecho evangelios diferentes, acá mismo en Puerto Cabello, tengo que decirlo en público, aunque me reservo los grupos, pero hay grupos que le dicen a las personas que llegan, tú puedes estar entre nosotros. Puedes consumir droga, beber aguardiente, ser un fornicario, con tal que vengan los domingos y entregues la ofrenda y adores a Dios, Dios te va a encargar después de ti. Eso no es bíblico. Sí permitimos que todo el mundo venga,
Pero una vez que aceptan a Cristo, tienen que dejar sus malos caminos. Amén. Si era una persona, como en el caso que hemos visto, distribuidores de alcohol, de licorería, sí es su fuente de trabajo, pero pueden cambiar de ramo. Se vienen al evangelio y dicen, no, ese es mi trabajo, mi vida cristiana es una y mi trabajo de venta de alcohol es otro. Y cuando se venda el famoso aguardiente y la gente se mate, entre los culpables, ¿quién es el culpable? Es que les vende. Y el cristiano no puede ni debe participar de nada que tenga que ver con asuntos cuestionables y que dañen la moral. Porque el evangelio, entre las múltiples extraordinarias cosas que tiene, es que hace que el hombre despierte en lo moral, tenga respeto hacia Dios, hacia sí mismo y hacia el prójimo. Y si se ama a sí mismo, tiene que amar también. Yo no consumo eso, pero yo la vendo. Bueno, eres tan problemático como el que la consume. Algunas personas que tienen prácticas tergiversadas en la parte sexual, que se llegan a homosexuales o el lesbianismo, el que funge como hombre dice, no, yo no tengo problema con eso. No, el que se echa con varón es un homosexual también. Está tergiversado. Está denigrando la idea clara y fija que Dios dejó de hombre y mujer. Igualmente, si alguien tiene alguna inclinación hacia una dama siendo dama, eso es un demonio que ha poseído esa mentalidad y está cambiando, porque al diablo le conviene cambiar las cosas. Fíjense lo experto que es el enemigo. Él usa las mismas palabras que se dan y las tergiversa. Él no la cambia en isofacto. Él no puede venir acá a nosotros meternos ideas de budismo, de islamismo y de una cantidad de cosas que son extraordinariamente puestas en nuestra cultura. Pero él sí va a tergiversar lo que ya se conoce en la cristiandad. Va a tergiversar eso. Por ejemplo, es posible que alguien tenga la mala costumbre de decir que no viene a la iglesia porque él se congrega con una emisora, que por cierto el Refugio tiene una, o el canal cristiano llamado Enlace, o sencillamente él se reúne en su familia y él no da cuenta a nada ni a nadie. Él tiene un grupo en su casa por el hecho de que tiene una Biblia y lee a Dios y también se acerca a Dios, pero necesitamos reunirnos en grupo. El Señor ordenó que su iglesia tiene que reunirse para que participemos en la comunión los unos con otros. Pero es posible que alguien se quede por allá diciendo que no, que él se siente muy bien, que ella se siente muy bien sin darle cuenta a nadie, porque él no tiene por necesidad de ir a estarse codiendo con un gentío de personas que son hipócritas, un poco de gente que son hipócritas, que lo que van a darse golpes de pecho. Tiene prejuicio en contra de los grupos cristianos. Usted puede preguntarle a muchas personas por qué no van a la iglesia y la mayoría va a tener, siempre según ellos, una excusa valedera. Esa es una forma extraña de percibir ellos el evangelio. El evangelio no es tal. Debemos tener paz con Dios, paz con nosotros mismos y paz con todos los que nos rodean. Está bien, usted vino con un problema. Está bien, yo vine con un problema. Pero una vez que llegue a Cristo, el problema tiene que empezar a diluirse y yo cambiar mi forma de trato hacia el prójimo. No debe haber odio en un cristiano. No debe haber rechazo en un cristiano. No debe haber amargura ni violencia en un cristiano. Si alguien llamándose cristiano practica estas cosas, está practicando un evangelio diferente. Está diferenciando lo que nuestro Señor Jesucristo dijo y hizo, y está viviéndolo, diciendo que es Cristo el que está adorando. Pablo dice que hay algunos que os perturban. ¿Quién es el que tiene la potestad o el poder, el propósito de la perturbación? El enemigo, Satanás. Si alguien llamándose cristiano tiene una mente perturbada, esa persona está mal. Tiene una mente perturbada, tiene una mente turbada, tiene una mente confusa, tiene una mente que está divariando allí, que está viendo distintos colores, distintas formas. Esa persona tiene una problemática, no tiene la doctrina de Dios fija. Estas personas que están perturbados quieren pervertir el evangelio. Como no le conviene que el evangelio se predique puro y en la sola línea, entonces tratan de pervertir. Algunas personas te van a decir, tú estás yendo a tu iglesia, Pablo, y tú te echas tus canitas al aire. No, y no me enseñes eso. Ustedes no saben lo que se pierde. La Biblia también habla de eso. La Biblia habla de que David tuvo ¿cuántas mujeres?
como 8, y Salomón es el rey. No, hombre, eso es una idea rara religiosa que te metieron en ese grupo. Salte de ahí. Mira yo cómo ando, muy feliz. Mentira. Ellos están perturbados y quieren pervertir el evangelio. ¿Saben por qué? Para atraer las masas. Porque ellos dicen, mientras más mazamorra, ¿no? Dicen, mientras más masa, más billete. Esa es la consigna, la filosofía de muchas personas que trabajan con grupos cristianos que lo hacen ver como empresas. Ellos tratan y ponen grupo en cada lado y hacen que la gente tiene que traerme la gente para acá, tiene que traérmela. Porque ellos, mientras más personas tienen, más poderosos se sienten, y no importa si esa persona es salva o no. Ellos incluso, si ven que la persona tiene algún tipo de vocación, como la gran mayoría tiene deseo de trabajar, de asociarse, porque somos seres sociales, entonces aprovechan ese empuje para darle títulos y cargos a personas que ni siquiera han nacido de nuevo y que tienen ideas extrañas acerca del evangelio, que son homosexuales y están en la iglesia, son lesbianas, son hechiceros, incluso brujos, y están en los grupos cristianos porque no hay capacidad de discernimiento y se cuelan los camaleones pensando que son leones, pero no conviene. El evangelio no tiene mayor confusión. El evangelio, cuando lo recibimos, sentimos paz, primero y principal, yo tengo, si recibí el evangelio, que tener la paz y la salvación, porque yo soy objeto de la salvación, porque soy un individuo, una persona. Una vez que estoy salvo, la salvación no es para que yo haga lo que me viene en gana. Yo voy a hacer todo lo que la salvación me va a ceñir, me va a dictar, que es vivir en paz, tratando siempre de buscar el beneficio del próximo y tratando incluso de poner, si es posible, en mi vida para que otros vivan bien y estén tranquilos, porque ahora yo, por el evangelio, debo convertirme y me convierto de manera automática en un servidor hacia los demás. Personas que por años han venido a los grupos cristianos y nunca han servido en nada para nadie y se hacen llamar cristianos. No. El Señor dijo que nosotros debemos servir a los demás con la expansión del evangelio, y en la expansión del evangelio están las múltiples obras que se hacen, sobre todo estableciendo una iglesia coherente en un sector y trabajando con las necesidades de las personas, que todavía nosotros, por ser un grupo iniciante, estamos en pañales en muchos de los proyectos que tenemos, pero no dejamos de hacer lo básico, que es predicar el evangelio e invitar a las personas a venir acá. Hay múltiples proyectos que se pueden hacer, pero todo en su debido tiempo y en su debido orden. Sobre todo, que aquí siempre enseñamos que usted siempre, antes de tomar cualquier decisión, tiene que orar. Eso es algo básico que siempre se enseña. Nosotros somos hombres y mujeres de oración. Usted tiene que orar antes de tomar sus decisiones, porque en este mundo, que es como un océano de cosas, hay muchas confusiones, muchas problemáticas, y la gente toma decisiones y luego lamentablemente son decisiones que la marcan para siempre. Y Dios quiere evitarnos esas malas decisiones que se toman. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Orando al Dios del cielo. Antes de tomar, como algunos están haciendo, estas decisiones de marcharse del país, que no satanizamos esa idea, pero quien se debe quedar y quien se debe ir, tiene que orarle ¿a quién? Al Dios del cielo, que es el que indica cada cosa. Yo no me voy a ir impulsado porque alguien me está buscando o porque alguien me está buscando, me está llamando, y yo voy a salir corriendo sin saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida, donde Él quiere que yo esté. Porque el Señor tiene su voluntad para nosotros en todas las áreas y sentidos. Pero ¿cómo yo entiendo la voluntad de Dios? Cuando oro al cielo. El Evangelio nos enseña a orar porque el Evangelio es Cristo. Y el Señor enseñó en muchas ocasiones acerca de la oración, sobre todo cuando los discípulos se sienten impulsados a preguntar, es porque lo vieron orando. O sea que el Hijo de Dios, el dueño de todo, pasaba horas orando y pasaba noches orando, porque cuando escogió a los 12 apóstoles, dice que había pasado toda la noche. ¿En qué pasa la gente ahora todas las noches? Viajando en el teléfono. Y algunos dicen, no, está muy cansado, está durmiendo, todo 4 de la tarde, 5. Te estés preparando porque a las 12 comienza la fiestadera, a las 10 de la noche. Hasta las 3:30, 4:30, 5:30, 6 de la mañana, cuando ve que el sol se asoma, ya viene mi mamá a molestarme. ¡Brum!
Pero si usted y yo somos cristianos y mantenemos la pureza del Evangelio, debemos ser personas que antes de tomar decisiones que son extraordinariamente fuertes, debemos orar a Dios. Porque como Dios es bueno y lo sabe todo, Él va a querer que nosotros tomemos la mejor decisión. Él va a querer que tomemos la mejor decisión. Entonces, el orar a Dios, el ser dependiente de Dios es parte de la doctrina del cristiano. Los judaizantes decían, no, para tú mantener contento a Dios tienes que circuncidarte, de ponerte un velo, tienes que andar así, tienes que ser asado, para tener contento a Dios. No, para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios hay que cumplir la palabra de Dios. Y Dios no es un ritual ni es una forma, Dios es una persona. Por eso te dicen, tenemos que hablar, porque la oración no es hablar conmigo mismo, no es un monólogo, no es hablar con una pieza. Por eso es que el Evangelio puro y santo no tiene ningún tipo de elementos, ni artilugio, ni de arte que nos inspiren. Nosotros, gracias a Dios que lo vivimos aquí de sobra, aquí nada nos inspira, antes bien casi hasta nos aflige. Porque el calor que pega a los bancos donde estamos, la tierra que hay, quizás no inspira a nadie a adorar a Dios, pero como ustedes han pedido por el Señor, de seguro el Espíritu Santo los está llenando. Pero algunas personas que han pervertido el Evangelio y otros que han creado evangelios diferentes, tienen estos artilugios. El grupo que batiza a nuestra cultura latinoamericana como cristiana, ¿qué es lo que tienen en sus grandes templos? Imágenes de todo lo que ellos se comprenden que es santo. Santo Mascual, Santo Tacatal, Santo yo no sé qué más, y una cantidad de santos, porque ellos saben que si la persona ve algo, se le va a hacer más fácil adorar, que es más difícil adorar así como nosotros lo hacemos, al invisible. Pero es como el Señor lo enseñó. Dijo, la hora viene y la hora es que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu es la parte más profunda que yo tengo. Por eso cuando usted está adorando tiene que concentrarse en lo que Dios es. Y si se le hace difícil, gracias al Señor que tenemos buenas músicas y buenas canciones que exaltan el nombre de Dios. Y cuando usted se concentra en la canción, se mete en el espíritu de la canción y su espíritu queda prendido. Pero hay que hacer un esfuerzo. Porque el niño llora, el perro ladra, el pájaro canta, el ranueco se tira. Aquí sucede una cantidad de cosas. Entonces, si usted está pendiente, las 2 horas se le va pendiente otras cosas y no adora a Dios en el espíritu. Y si se va una vez así, y se va 2 veces así, 3 veces así, cuando cuenta se acostumbra a venir al templo automáticamente a sentarse y a ser un espectador. Y no debemos ni podemos ser espectador porque usted es protagonista de su propia vida. Cuando le pidan cuenta, no van a pedir cuenta por Alonso ni por el Puma, van a pedir cuenta por usted y por mí. ¿Qué hice yo con mi propia vida como protagonista que soy? Los días lunes y en la Biblia tiene que ver con protagonismo de los hombres que fallaron y erraron. Y contamos algunas historias. Pero quiero decirle que cada uno de nosotros está escribiendo su propia historia. Es posible que en algún momento que nos vayamos, porque así casi siempre pasa, cuando morimos es que se narran nuestras historias. Y hay por ahí cierto dilema cuando los hombres de Dios empiezan a consumarse en el tiempo, en perpetrarse, ya tienen mucha experiencia, ellos tratan de escribir para dejar sus anotaciones, sus conceptos, y es bueno, una biografía o del tema que Dios me inspire, pero saben que todos nosotros estamos escribiendo. Todos nosotros estamos escribiendo. O te lo pongo en el mundo espiritual, en el escenario de Dios. Los ángeles están escribiendo la historia de cada uno de nosotros. Digo, el ángel asignado a usted, el ángel asignado a mí, están escribiendo la historia. Pero ellos van a poner todo como es. ¿Quién puede hacer la diferencia si está sucediendo algo malo o algo bueno? El individuo. Yo soy el que marco la pauta en mi propia historia. Porque ellos sencillamente son como aquella secretaria que todo lo que se diga lo van a anotar. Y todo lo que se ven lo van a anotar. Pero usted está escribiendo su propia vida. Quizá nunca va a escribir un libro, pero en alguien va a dejar alguna impronta, algún escrito, algún recuerdo. Cuando usted y yo muramos, porque así es lo triste de la tierra, que cuando la gente muere es que se habla de él. Se dice, oye, este hombre era así, era asado, sancochado, y por eso usted va a ver los cementerios llenos de flores, sobre todo el Día Madre, el Día del Padre, el Día del Niño, un Día de los Muertos, que gracias a Dios por aquí no se celebra con tanto empuje como en otros países, sobre todo en los países de Latinoamérica, más que todo pasándonos en México. En México se le hace, ya al principio celebraban el culto a los muertos, el Día de los Muertos. Ahora están celebrando ya directamente el culto al diablo, directamente.
una carabela que la están expandiendo, que incluso, ¿sabe quiénes la pusieron de moda? La carabela y la adoración a la muerte, los capos de drogas. Dijeron, mira, no podemos ir a los templos con nuestro pistolón y nuestra poca gente matando gente a los templos, vamos a crear nuestro propio templo y nuestro propio Dios Santo, porque sí, oh, bueno, San yo no sé quién, San yo no sé qué más, falta la Santa Muerte, y así la llaman, crearon la Santa Muerte, punto de devoción para una multitud de gente, y como mucha gente de acá de Venezuela, incluso han ido a México por el paso hacia los Estados Unidos, algunos se han devuelto, han venido con el germen de traer la adoración a la muerte acá. Y usted va a ver que en algún momento algunos van a tener esas imágenes en venta, por ahí en la alcantarilla, en alguna parte donde la gente se va a asustar al principio, pero puede que la primera no, esa es la Santa Muerte, esa es buena. Con los dientes así es porque se está riendo, una carabela. Ella es hermosa, mira la negrura, y van a empezar a hablar porque ya están atrapados por esos espíritus, porque los ídolos no son nada, pero los demonios que están detrás de los ídolos sí. La Biblia dice que tienen manos, mas no palpan, pies, mas no caminan. Todo lo tienen, pero no lo funciona. El que funciona es el diablo a través de ellos, porque una gente que se posta ante cualquier tipo de imagen y empieza a clamar, el diablo va a hacer que esa imagen hable, le ríe, se conecta de manera sensorial, extrasensorial, espiritual con él, y él va a sentir que ese es mi santo. Usted no ve que la gente de nuestra cultura siempre dice, yo tengo mi santo, porque hay muchos santos, pero cada quien tiene su santo. Pero nosotros debemos tener al santo de los santos. Amén. Y no tenerlo por decir que lo tenemos, sino vivir de acuerdo a lo que él dice, porque ahí es donde se marca la diferencia entre el evangelio y la forma en que la gente interpreta al acercarse a Dios y al servir a Dios. El diablo siempre va a traer perturbación, por eso usted va a ver. Si alguien que asiduamente viene a nuestra iglesia, viene a este grupo, adora a Dios y canta, y está perturbado, esa persona no ha sido fehaciente con el evangelio, no ha entrado el evangelio en su corazón plenamente, ha perdido gran parte de su tiempo porque se ha sentado, ha oído la palabra, ha cantado, ha orado, pero no hay ningún tipo de incidencia en su interior. Él se mantiene como una casa cerrada, no hay cambios. El evangelio opera cuando la gente coopera. El evangelio opera así. Por eso lo importante de que se escuche y se predique el evangelio. Por eso lo importante de que el Señor vino y dijo, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Tiene que ver la proclama. Una vez que la proclama es la palabra. Cuando la palabra llega, yo tengo que accionarla en mi vida. La recibo, primero y principal, recibiéndola. Por eso siempre hacemos el llamado a los amigos que nos visitan, que tienen que aceptar a Jesús. No es un capricho ni para que usted tenga una lista, es porque el Señor ordenó que así se hiciera. Una vez que se recibe a Cristo, entonces Cristo, cuando está dentro de la persona, empieza a crear los milagros extraordinarios de darnos la paz, la tranquilidad y la fuerza para hacer lo que el diablo siempre nos dice, no puedes. Incluso el diablo lo ha dicho a muchos que están acá, no puedes ser evangélico porque tú sabes que tienes una venganza pendiente hacia esa muchacha, hacia ese hombre, hacia esa mujer, hacia quien sea, no puedes, porque tú tienes el corazón preparado para eso. Esa es una de las tantas patrañas que él usa. Tú no puedes ser cristiano porque tú eres muy pecador, a ti te gusta X, Y, Z. No. Venga al Señor con todo lo que usted tiene porque eso fue lo que él dijo. Yo no estoy diluyendo el evangelio que dijo eso en el 11:28 de Mateo. Venid a mí, algunos, todos los que están trabajados y cargados, trabajados por el diablo en las múltiples pecados y maldades que existen. Los que estén trabajados y estén cargados, que lleven un peso que no puedan casi ni llevar allí, pero disimuladamente sonríen a duras penas, viven su vida como atajados, como caminando hacia adelante, pero cuando ven es hacia atrás que van. El evangelio viene a hacer la diferencia. El evangelio nos dice que vengamos con nuestras cargas, con nuestros problemas, y Dios se va a encargar de hacer las cosas. Pero tenemos que accionar porque somos seres vivientes, tenemos una voluntad, somos seres activos, somos seres que tenemos capacidades y Dios quiere que esas capacidades las usemos para lo que es bueno. Eso es el evangelio, nos lo dice el evangelio. Ahora aquí quiero recalcar un poco, no que haya otro, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo son los que hacen el asunto. Es que siempre va a haber personas que van a tratar de cambiar el evangelio. Eso es una pretensión del diablo. Y el diablo siempre va a encontrar algún recipiente.
¿Se acuerdan que el Señor quería que las cosas funcionaran con sus discípulos de la manera correcta, al punto de que les enseñaba que debían ser sus servidores el uno al otro? Pero ellos estaban ya previendo y estaban creando un concepto de que aquí hay grandeza. Yo puedo ser grande, yo tengo que ser más grande. Y empezaron a buscar en el Señor algún tipo de ayuda para que el Señor los llevara a ser grandes. Y algunos le pidieron: Señor, queremos estar a tu diestra, a tu izquierda en tu reino. Señor, Señor, yo quiero, yo quiero, yo quiero. No es lo que tú quieras, es lo que el Evangelio dice. Y sobre todo cuando se trata, Él lo dijo, sí, el que quiera ser grande en el reino de los cielos, tiene que hacerse el más pequeño entre nosotros, tiene que hacerse el servidor. ¿A quién le gusta servir? Nuestra cultura, lamentablemente, venezolana, está pasando por personas indolentes que no quieren servir por causa de la dureza. ¿Sabe cuándo es que se ve dónde es que el grillo tiene la manteca? Cuando viene el problema. Como esta crisis que nos han arropado del año 2017, por ahí comenzó la crisis de los alimentos, la crisis económica, por coronavirus, por allá, y todas estas crisis han hecho que salga del corazón de los hombres lo que realmente hay. Si usted iba antes de la crisis, quizás a un hospital, lo atendía aunque sea de duras penas, pero vaya ahora a ver. Vaya ahora a ver. Porque los que se están quedando dicen, estoy aquí porque no me pude ir, pero en Chile me están llamando, me están ofreciendo X, Y, Z, allá, ahora Estados Unidos es el boom. Y los que están aquí están a duras penas, incluso tú entras con una emergencia a algún sitio de eso y no ves a nadie. Y buscas y fulano está ocupado escribiendo una cosa, tú estás mandando, pero mira que está por ahí, no, pero espérate. Y cuando tú te asomas por allá y ves que todos te están echando cuentos y botando risotones y mandándote el que debiera atenderte en la puerta, el que debiera atenderte como debe ser, está bien lejos, no le duele nada, no le interesa, porque se ha perdido ese amor al próximo. El Evangelio ha venido a rehabilitar lo que el hombre ha dejado, que es bueno, el Evangelio ha venido a hacerlo. Por eso es que el cristiano va a hacer la diferencia en todo lugar. Sin embargo, la jefa te va a decir, pero tú te crees más bueno que Dios. Aquí todo el mundo nos apartamos cuando llega esa gente con esos problemas y tú vienes a atenderlo. Bueno, te vas a meter en lío porque tú no eres como ella. Te vas a meter en lío porque tú no eres como ella. Tú vas a decir siempre la verdad. Y me gustó mucho la actitud de una médico cristiana amiga que le dijeron al paciente, no hay. Ella viendo que se iba a morir. Digo, sí hay, aquí está, pónganse. Yo me meto en ese lío. Porque el jefe manda a esconder ese tipo de medicamentos para los de ellos, para sus amigos. Entonces, ella como cristiano se le puso una persona anónima, pero que es un paciente. Por eso es que cuando se va a este tipo de lugares públicos no tenemos nombre ni número, somos pacientes. Todo paciente tiene que ser atendido. Vamos a darle un punto a favor a este tipo de personas, que es loable el trabajo que hacen, los médicos, enfermeras, todo lo que tiene que ver con ayuda al prójimo. Es una obra extraordinaria, se parece a la obra de Dios. Vamos a darle un punto a favor. ¿Cuál es el punto a favor? Que la mayoría de estos dispensadores, la mayoría de estos lugares, los depósitos, están vacíos. No hay nada, o lo poco que llega se distribuye entre ellos mismos, porque en verdad no hay una buena aplicación para que los hospitales y centros públicos que tienen que ver con medicina estén bien dotados de equipos y de todo lo que se necesita como medicina. No están bien dotados, lamentablemente. No están bien dotados. Y ustedes pueden ver que se hacen fiestas para traer a fulano, perencejo, se acomodan calles, se ponen luces, se traen, se paga una cantidad de dinero que no se dice a ese tipo de cantantes. Pero ¿por qué no se lleva esa ayuda a los centros hospitalarios? Porque no hay esa voluntad de querer ayudar. Pero si usted y yo llegamos a esos lugares, ¿qué debiéramos hacer? La diferencia. Porque nosotros somos cristianos. Y Jesús contó, hablando de esta idea de ayudar al prójimo, él contó la parábola del buen samaritano, ¿se acuerdan? Y por cierto, lo dispuso en la parte religiosa porque tenía que golpear a los fariseos y saduceos, que eran los que tenían estas patrañas y artimañas de tergiversar el evangelio, de tergiversar la voluntad de Dios. Dice que aquel hombre cayó como muerto, y cuando venía el sacerdote le vio, patica, ¿para qué las quiero? Se marchó. Venía el levita, que iba muy apurado porque tenía que oficializar el servicio en el templo, y también pasó. Pero cuando venía aquel hombre muy ocupado, muy entregado a sus asuntos, llamado samaritano, cuando vio a aquel tirado en la calle sangrando y a punto de morir, dice que se detuvo de su gran diligencia.
se dispuso a atenderlo y lo atendió hasta que este hombre estuviera bien. El Señor dijo, haced vosotros así. Así que si hay alguna persona que es indolente hacia alguna persona muy cercana a él, a un prójimo que está muy cercano, que tiene una necesidad y él tiene de sobra incluso para ayudar y no lo hace, esa es una persona que no está entendiendo el Evangelio. El Evangelio. Porque el Evangelio tiene que ver con el servicio a Dios y el servicio a Dios tiene que ver con el servicio al próximo. Los grupos de religiones en la tierra quieren servirle al Dios invisible olvidándose de los visibles. Nosotros en el Evangelio no, le servimos al Dios invisible, siempre dando, por cierto, a los visibles que son el objeto del amor de Dios y el trato, porque todos debemos y podemos cambiar. Y una mala actitud o una buena actitud hacia alguien va a hacer la diferencia hacia el concepto que ellos tienen de Evangelio. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Más, en el verso 8, si un ángel más, si aún nosotros, Pablo dice, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea apartado, sea perverso, sea malo, está maldito ese evangelio. Pablo dice, si yo me llegara a meter a loco y empiezo a predicar otro evangelio, estoy desfasado, estoy bajo maldición, porque yo no puedo ni debo tergiversar la palabra de Dios, que es pura, clara y santa, que es la que transforma. La palabra de Dios es la que transforma y le da vida a la gente. Entonces, ¿cómo yo la voy a cambiar? Si yo la cambio porque sencillamente el enemigo de Dios ha minado mi corazón, ha sembrado sus artimañas y su patraña. Y saben que nosotros somos muy susceptibles a las experiencias espirituales. Pablo dice, si nosotros los anunciamos un evangelio diferente, estamos desfasados. Pero si un ángel del cielo o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Pero nuestra cultura es muy consumista de las experiencias extrasensoriales o espirituales. Si aquí se manifiesta un ángel y no tenemos discernimiento de espíritu y por lo menos conocemos la palabra, y cuando Él nos empieza a hablar del evangelio que Él quiere traer, que es diferente al de Cristo, nosotros salimos corriendo. Pero es que a la gran mayoría no le va a interesar lo que Él va a decir, sino la apariencia. Es un ángel, lo que Él diga, eso es. No, Pablo está diciendo que si a un ángel del cielo anuncia un evangelio diferente. ¿Saben por qué? No que los ángeles se van a meter a loco como pudiera suceder en la raza humana. Hubo un tiempo en que los ángeles se dividieron, los que hoy son demonios, los que son ángeles fieles a Dios. Un ángel fiel a Dios más nunca va a entrar por ese camino. Pero Él está diciendo que el ángel caído del cielo, de la posición que Dios no tenía, llamado Lucifer, él se viste como ángel de luz. Como ángel de luz se viste el enemigo para engañar a quien sea. Entonces debemos tener nosotros claro en la palabra cuál es el evangelio. Básicamente, ¿qué te estoy diciendo que el evangelio? Es Cristo entrando en el corazón de la persona teniendo la paz que Dios da para cumplir lo que Dios dice, que es el amor al prójimo. No es confuso. ¿Sabe cuántas leyes tenía, por ejemplo, Dios para el pueblo de Israel? Se contaron haciendo una depuración de muchas costumbres y cuestiones, 614 leyes. Algunos siempre han hablado de los 10 mandamientos nada más, pero eran 614 leyes. Pero ahora en el Evangelio, Cristo sintetizó todo diciéndoles sencillo. El Evangelio es sencillo. Es amar a Dios sobre todas las cosas, a nosotros como nosotros mismos y al prójimo, o al prójimo como nosotros mismos. Amar a Dios sobre todas las cosas, amarnos a nosotros y amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Eso es difícil? ¿Por qué? Porque la ley decía no matarás. Pero si yo tengo amor hacia Dios, ¿yo voy a matar? La ley decía no mentirás. Y si yo tengo a Dios en mi corazón y le amo, ¿voy a mentir? Entonces se sintetizó el asunto como debe ser. Si Dios mora en tu corazón, si Dios mora en mi corazón, yo no voy a ver al prójimo como Dios. Porque como Cristo está en mí, yo lo voy a ver de acuerdo a como Cristo me vio primero a mí. Porque el objeto número uno de lo que estoy hablando debo ser yo. Por eso si usted habla de amor, es porque ha experimentado el amor. Si usted habla de salvación, es porque usted es salvo.
Por eso también se ven los grupos evangelizadores que son siempre muy pocos, porque la gente siempre se está cuestionando o es posible que no se sienta plena y absolutamente salvo. Entonces, como no tiene nada que dar, no puede compartir con los perdidos. Y nosotros debemos saber qué es lo que ha hecho Dios en nosotros para no guiarnos por mensajes extraños, ni siquiera que venga de ningún orden, de ningún tipo, de ninguna forma. Si es desfasado, si está poniendo el sentido en otra cosa, como fue el caso de una secta religiosa, entre comillas, cristiana, llamado los mormones, a este hombre llamado Joseph Smith se le reveló, según él, un ángel llamado Moroni. Prendido en candela, descendió aquella figura de un hombre exaltado y le habló y le dijo: tú fuiste escogido para terminar lo que Cristo comenzó en la cruz. Ya por ahí está desfasado y mal, porque Cristo dejó a media lo que tenía que hacer en la cruz. Él dice, cada cierto momento veía el reloj y decía: todo está sucediendo como está escrito. Pedro, voy a morir. No te mueras. Esto está escrito, Pedro. Tengo que morir según lo que está escrito. Él cumplió todos los requerimientos de Dios. El evangelio es completo. Cuando una persona lo acepta y estaba perdido y podrido en pecado, siente la limpieza que da el evangelio. Su nombre es escrito en el libro de la vida, tiene salvación, nace de nuevo. Eso lo hace el evangelio. Sin embargo, a este hombre que tenía tierra fértil para creer esta falsa doctrina, y hasta el sol de hoy, y siguen galopando en el mundo porque Satanás le echó a andar con muchas razones en la tierra, este hombre le hizo caso, y aunque conocía la palabra, se le olvidó este versículo que usted y a mí nunca se nos debe olvidar. Vamos a leerlo todos, el verso 8. Quiero que todos lo tengan allí porque a algunos se le tiende a olvidar, y cuando se remarca algo muy importante, pues se dice más, dando por cierto de que no se nos debe olvidar. El verso 8 de este capítulo 1 de Gálatas, lo vamos a repetir, posiblemente usted no se lo va a aprender de memoria, pero usted va a saber que está allí, lo va a buscar siempre y lo va a tener presente, porque cuando el enemigo venga con alguna patraña y usted sabe esto, él no tiene ningún tipo de ligas hacia usted. ¿Lo tienen todos? Amén. Vamos a leerlo a cuenta de 3. 1, 2, 3. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema es una palabra bonita, pero no le voy a poner ese nombre, digo, fonéticamente. No le voy a poner ese nombre a los niños, que algunas personas piensan que todo lo que está en la Biblia es bueno y tengo que ponérselo. La Biblia es un libro que habla de todo. Y la palabra anatema, aunque en alguna cultura es posible que alguien se lo haya puesto como nombre, la palabra anatema quiere decir maldito. Es más, si nosotros leemos en nuestra cultura diferente del que hemos anunciado, sea maldito, ya la palabra maldito algunos lo golpean la mente, porque esa es la palabra que usan los malandros. Esa es una palabra no, eso es una palabra bíblica. Maldito es algo que no está bendito, que no está lleno de Dios. Y aunque nosotros no andamos maldiciendo a la gente, sí dice la Biblia que si alguien anuncia o un ángel anuncia un evangelio diferente, es maldito, es anatema. Está perdido, está mal. Nosotros no podemos ni debemos de ninguna forma tergiversar, diluir o adornar el evangelio. Él es completo y absoluto. En cierta ocasión me agarró un hombre que estaba dispuesto a quitarse la vida porque había hallado a su esposa en el lecho de muerte. Me tomó por los hombros y me dijo: lo que tú me digas voy a hacer, pero la voy a matar hoy, no voy a matar yo. Y cuando aquel hombre me agarró fuerte, me agarró por los hombros, yo quedé como una cucaracha entre sus pies, porque se me fueron las ideas, quedé como esta entidad demoníaca de hace 15 días, se me fueron las ideas y quedé prendido. Pero como uno tiene la palabra, y el enemigo me dijo: dile que sí, lo puede hacer, por lo menos que le dé un par de golpes a la mujer, para que se alivie, y el que se dé un par de golpes más, pero que no se quite la vida. No, la palabra prendida fue: dile que tiene que perdonarla. Cuando yo oí eso en mi interior, no se lo podía decir porque no me estaba esperando. Lo que tú digas lo voy a hacer. Y era la palabra, porque la Biblia nos manda a perdonar, y esa era la palabra para él: tienes que perdonarla. Una vez que articulé la palabra, llegó la fortaleza sobre mí, porque todo lo podemos escrito que nos fortalece. Amén. Después de pasar de estar como una cucaracha atrapado por él, ahora él era el atrapado, porque ahora salió la palabra de Dios que es poderosa, y él
llorando. Dios, pero es que no puedo, yo quisiera. Dios, pero sí, la Biblia te dice, sí puedes. Y los despaché para su casa, temblando y asustado, proclamando en Dios también y teniendo la esperanza de que iba a ser algo nuevo. Y sabe, eso fue un sábado, a golpe de 8 de la noche. Se supone que él debería estar en la iglesia el día domingo. Yo llegué del primero a aquel lugar y cada vez me asomaba hacia la calle a ver si él venía. ¿Será que el hombre se quitó la vida o bien? Tenía ciertas batallas mentales, porque así sucede, no somos plenos y completamente perfectos. Pero el hombre sabe con quién venía. Venía con su esposa tomada de las manos, su esposa traía a sus 2 hijos tomados de la mano y venían felices hacia el templo. Pero si yo hubiese cambiado el evangelio y le digo, sí, tienes razón, yo también soy hombre, y le vendo la idea contraria al evangelio, hubiese sucedido una tragedia camuflajeada entre los cristianos. Dios guarde, el evangelio no puede ni debe cambiar. Si tu hijo está mintiendo, dígale que no se debe mentir y dígale por qué no se debe mentir, que ya pasamos de esa primera parte de la enseñanza a la segunda, que antes se le decía no mientas, que a Dios no le agrada. Tienes que enseñarle por qué no se debe mentir. ¿Quién es el que miente? Que el que miente tiene un padre que es Satanás. Todas estas cosas es bueno enseñárselas, sobre todo a los que nunca han oído de estas verdades, porque ellos piensan, no, que fulano miente, perencejo miente, sutanejo miente. Pero el diablo también miente, era el padre de mentira. Todo el que miente está bajo esa estructura del enemigo. Con la tecnología, hemos dicho, mucha gente está mintiendo, vendiendo imágenes que no son, y lamentablemente el cristiano, o algunos que se hacen llamar cristianos, también están participando de esas patrañas y altimañas. Que Dios nos guarde, porque aquí nos dice que ni siquiera que si un ángel del cielo, algo extraordinariamente que nos sorprende, dice que el evangelio tiene que ser de otra forma, no lo vamos a aceptar. Por ejemplo, hay verdades tajantes y contundentes que Jesús dijo. Por cierto, hablando de la venida de Cristo que está a punto de acontecer, ¿están viendo cómo está el panorama mundial? ¿Están viendo el calentamiento tremendo que hay? El día 17 del mes pasado, el día más caliente que se ha registrado en la raza humana en nuestros tiempos, en el siglo XXI. A punto de formarse la tercera guerra mundial por Rusia y Estados Unidos, Rusia y China, y una cantidad de cosas que están viniendo. Todo esto está a punto de suceder a nosotros. La Biblia, Jesucristo, el dueño del evangelio, dijo: cuando ustedes vean estas cosas, sepan que esto es principio de dolor, que mi venida estará a puerta, pero no dio ni año, ni mes, ni día, ni hora. Los discípulos preocupados con esto, porque Señor, por lo menos dinos el año, pues. No, el mes. Señor, dinos la hora en que tú has de venir. ¿Qué le dijo el Señor? El día ni la hora, nadie lo sabe, solamente mi Padre. Pero cuando usted vea que un grupo, una religión, una secta, un espíritu, quien sea, diga que Cristo viene en tal o en cual año, usted tiene que decirle es un anatema. Y si usted usa la otra palabra, también es viable, pero en nuestra cultura suena muy duro. Es un anatema. Si alguien está diciendo que Cristo viene ahora el 31 de diciembre del 2023, no le crea. Y si tiene sus hallacas, cómasela tranquilo. Y si no, tranquilo. Pero no se perturbe por eso, porque usted tiene que estar firme en lo que dijo Jesús. Él dijo: ni el día ni la hora. Si usted y yo nos metemos a esa locura, porque la gente cuando empieza a estudiar los kilos de Apocalipsis, se le enreda Apocalipsis en la cabeza y empiezan a decir cosas raras. No. Cónsonos y claro con lo que Jesús dijo. El día ni la hora nadie lo sabe. ¿Y qué hacemos, Señor? Mientras yo vengo, prediquen el evangelio. Mientras yo vengo, manténganse en santidad uno con otro, respétense, ámense. Esa es la consigna del evangelio. Mientras Él viene, debemos hacer lo que Él nos ordenó que hiciéramos: orar, escudriñar la palabra, mantener la comunión unos con otros y servir a aquel que todavía no tiene al Señor, para que a través de nuestro servicio vea que hay una opción extraordinaria que se llama Cristo. Amén. Y que cuando ellos lo reciben de todo corazón, van a recibir la paz que el evangelio da, porque no es un lavado mental, es un concepto bonito, es una experiencia con la persona de la Trinidad, que es nuestro Señor Jesucristo, de la Trinidad.
la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo. Cuando la gente tiene esa experiencia con Dios, entonces cambia de manera extraordinaria. Fíjense cómo el enemigo había pervertido esto, porque los judaizantes estaban cambiando el evangelio. Ni siquiera se le había revelado un ángel. Ni siquiera Pablo se había metido loco como apóstol a decir cosas contrarias. Eran un grupo de personas que se autoproclamó cristianos, que estaban cambiando el evangelio, o que mejor dicho, ellos nunca cambiaron. Llegaron al evangelio y dijeron, el evangelio ahora va a ser así, va a ser asado, va a ser sancochado. ¿Quién te dijo? El evangelio es como es y nadie lo cambia. Que algunas personas que tienen un concepto raro de estereotipo dicen, el evangelio que usted practica no es el evangelio de antes. El evangelio de antes, las mujeres andaban con una faldota y un velo y una cosa y andaban como flotando, y los hombres con un corbatón y unos zapatos lustrados y andaban todos estos calladitos, que daban más bien miedo. ¿Ustedes predican otro evangelio? No, el evangelio es el mismo. Las costumbres son las que han cambiado. Si ese grupo de personas eran santas, amaban a Dios, como yo creo que la gran mayoría lo fueron, porque nosotros de hecho venimos de allá, tenían a Dios en el lugar que se correspondía, amaban al prójimo y hacían lo que Dios ordenaba, es el evangelio. Si hoy nosotros lo estamos haciendo sin necesidad de muchos atuendos culturales, estamos viviendo el evangelio. Si alguien en alguna tribu indígena recibe el evangelio y él no tiene ropa para poner, sino que tiene un taparrabo y un tapa otra cosa, y recibe a Cristo, es salvo. Un guayuco son salvos. Si reciben a Cristo y reciben la paz, ellos van a ser enseñados. Ellos van a entender que esa no es la mejor forma de vestirse, porque hay partes decorosas en el cuerpo que no debieran exponerse, porque ahora van a ir personas de otras culturas que tienen esa inclinación y que por tener otra cultura va a ser diferente la cosa, y entonces se van a ir cambiando. El progreso y el cambio en los estereotipos es de acuerdo a lo que sea lo más sensato, pero el evangelio es puro, limpio, y aquel que se haga llamar cristiano hoy aquí en este lugar y no tenga la paz de Dios, no vea a su prójimo con misericordia, entonces está recibiendo mínimo un evangelio diferente. Quizás no está en el dilema o en lo más podrido de otro evangelio, pero sí está recibiendo ciertas diferencias del evangelio. No, yo voy a la iglesia, yo canto al Señor, pero con aquel hombre, ese gordo llamado Melvin, yo no me junto. No. Ese no ha cambiado nada ni me interesa. Entonces tengo problemas porque digo voy a la iglesia, pero tengo problemas. No, yo voy a la iglesia, pero cuando veo algo raro en mi casa, que veo que las cosas no funcionan y leo la Biblia en el Salmo 91 y el 121 y pongo la Biblia por aquí y no funciona, yo voy a que mi comadre, digo, comadre, no te queda un poquito de agua esa que usted tenía por ahí bajo la cama, para santiguar la casa, porque hay que estar preparado por todos lados. Está con Dios, está con lo que ya uno aprendió culturalmente. Algunos dicen, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Esa es la forma de ayudar a Dios. Cuando no entendemos alguna cosa, nos vamos a los artilugios y a los caminos del pasado, y eso es mentira. La Biblia no dice en ninguna parte, ayúdate que yo te ayudaré. La Biblia dice que si le servimos a Dios de tu corazón, Él estará con nosotros. Y que cuando Él está con nosotros, las cosas nos van a ir bien. Y con eso voy a cerrar por ahora, porque voy a seguir en esta temática de lo que es el evangelio diferente, y vamos a ver lo que Dios le dice a Josué en ese capítulo 1, en el verso 8, si usted quiere ver días extraordinariamente buenos y quiere que todo le salga bien. Esto no es por casualidad, es una vivencia con el evangelio puro y verdadero. Mira lo que le dice Dios a este hombre si quería alcanzar triunfos y ser bendecido. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Pero ¿cómo nos va a salir todo bien? Desde el principio. No se debe de apartar de mi boca, porque está hablando con coherencia. Si lo tengo en mi corazón, Jesucristo dijo, de la abundancia del corazón, Él se está refiriendo de una vez a la boca, porque si la ley de Dios está en mi corazón, yo voy a hablar la palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley,
sino que de día y de noche meditarás en él. Tenemos que poner nuestra mente en la palabra, jóvenes, y a todos los acá presentes, porque el problema está en todo, pero se agudiza más en la juventud por ser personas inexpertas en la vida. Todos hemos pasado y pasamos por allí. ¿Cómo puedes limpiar tu mente de toda la basura que ahora se está acumulando a través de este medio llamado las redes sociales? Tienes que leer la palabra. ¿Pero cómo la leo, pastor? Léala, léala, léala. Vea la vida de Jesús, lee los capítulos, saca tiempo, léala. Deja que esa palabra de letra se te meta aquí en la mente para que tú veas que cuando alguna basura venga, porque el diablo es experto en enviar todos sus mensajes a través de las miles de formas que existen, y no está diciendo que necesariamente usted ve el teléfono para ver cosas malas, pero posiblemente está viendo alguna cosa y el diablo, ¡pum!, en una pantallita salta a la otra, porque eso es parte de este artilugio para tapar a las personas. La persona que tiene problemas por la pornografía está ahí viendo, estudiando la anatomía del cuerpo y ¡pum!, le sale una imagen bien explícita de algo que le va a perturbar la mente. Y él lo borra, lo quita porque no es su voluntad ni tiene nada que ver con eso, pero como imagen al fin se queda plasmada en la mente. ¿Cómo saco yo esa basura de mi mente? Con la palabra. Amén. La Biblia dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Guardar su palabra. Y para guardarla hay que leerla. Porque si no sé lo que dice, no sé qué voy a guardar. Pero cuando sé lo que dice, ya la palabra entonces está aquí. Y como un león se empieza a comer toda la basura y la saca de nuestra mente, pero hay que hacer ese ejercicio. Si queremos ver días diferentes, de acuerdo al Evangelio, aquí está: nunca se debe apartar de mi boca el libro de la ley, sino que en mi mente voy a meditar. Una vez que sepa lo que dice, yo voy a meditar en ella. Voy a imaginármela. Voy a preguntarle: Dios, ¿por qué tú dices esto? Dios, ¿por qué tú dices aquello? Señor, yo quisiera saber lo otro. Y cuando usted empiece esa conversación con la palabra, como ella es espíritu y es vida, ella le va a dar todas las directrices y las enseñanzas que usted y yo necesitamos. Meditarás de día y de noche en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo nos va a salir bien mientras no confundamos el Evangelio. Porque hay personas que tienen perturbaciones porque no están viviendo el Evangelio, porque tienen todavía en sus escondites del corazón muchas cosas que están anómalas, y el Evangelio viene y alumbra esa área para que la saquemos, pero si no la quiere sacar, entonces vienen los problemas. ¿Quiere vivir una vida coherente en el Evangelio, una vida llena de paz y de tranquilidad? Hay que poner en práctica el Evangelio, que lo sintetizamos diciendo que tener a Dios en primer lugar, amarte a sí mismo, amar al prójimo como a ti mismo, eso es el Evangelio. Amén. Amén. Pónganse en pie en el amor de Jesús. Vamos a hacer lo que siempre ha sido bueno: orar a Dios y agradecer por la palabra. La Biblia dice: sean conocidas nuestras peticiones con acciones de gracias. Antes de pedir cualquier cosa, vamos a dar gracias a Dios por la palabra y por esta inquietud de Pablo, de que los corintios se habían apartado del Evangelio y estaba sorprendido. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Porque aunque ahorita mismo hay las múltiples batallas que siempre ha sentido tu pueblo en la tierra, Señor, tenemos esta palabra que es fuerte, que es clara, que es precisa, que nos nutre y nos da la fortaleza que necesitamos. Señor, gracias, porque aunque han venido múltiples ensayos, ideas y toda suerte de patrañas y artimañas del enemigo para tergiversar el Evangelio, incluso grupos entre comillas cristianos practicando y que iglesias para gays, iglesias para lesbianas, iglesias para guerrilleros, iglesias para negros, iglesias para blancos, Señor, tu Evangelio es claro y preciso. Y no todo el que te dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Es el que hace tu voluntad, Señor. Y aquí no queremos de ninguna forma diluirla, y si en algún momento, en alguna pretensión ha sido así, rogamos tú nos perdones, Señor. Si alguien ha hablado, ha pensado, ha motivado, ha dicho algo contrario a tu palabra en este epicentro donde estamos reunidos, yo pido perdón por eso, Señor. Que eso no afecte un precedente negativo para nosotros. Pido perdón. Y que tu Espíritu Santo nos guíe siempre a toda verdad. Gracias porque tenemos de ti esa fuerza, Señor.
Gracias porque tenemos de ti esas directrices, esas enseñanzas, Señor. Gracias porque no hay otro evangelio. No hay un evangelio diferente. Es el mismo que fluyó de tu boca, Señor, que queremos practicar. Y aprender misericordia quiero más que sacrificio. Señor, tus extraordinarias palabras queremos tenerla para repetirla, para meditarla. Señor, bendito sea tu nombre. Ni yo te condeno. Ve tú y haz lo mismo, no condenes a nadie.